Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. La propuesta de hoy es un proyecto sencillo y muy práctico. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Es un antifaz de frío. Se rellena con arroz o con semillas y se coloca sobre la parte de los ojos y la zona esta de aquí. Ideal si quieres descongestionar un poco esta zona y también para aplicarlo cuando tenemos un poquito de bolsa u ojera debajo del ojo, ¿verdad? Bueno, pues espero que este proyecto sea también para ti muy práctico. Yo voy a hacer hoy uno para que lo veas, pero tengo ya otro hecho desde hace un par de semanas que lo estoy usando un montón. Te recuerdo que vas a encontrar indicaciones sobre este proyecto en el enlace al blog que te dejo en la casilla de información. Ahí también tienes todos los materiales. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que utilizamos en el tutorial de hoy. Son telas tipo patchwork 100% de algodón de la tienda Julián López. Vamos a cortar según el patrón una tela para el exterior, otra tela para el interior y una tira larga. El patrón lo vas a encontrar en la casilla de información en un enlace a nuestro blog. Hemos usado la tela más oscura para el exterior, esta va en la parte de dentro y la hemos coordinado también con una tira que es la que va a tapar el elástico con el que se sujeta el antifaz. Este elástico tiene 3 centímetros de ancho y el largo del elástico, aquí tengo 35 centímetros, pero depende un poco de la elasticidad de la cinta y también del contorno de tu cabeza. Así que mide el antifaz y luego mide desde un lado a otro por detrás de tu cabeza cuánta cinta elástica puedes necesitar. Vamos a coserlo todo con un hilo 100% de poliéster de Gutermann. He elegido un tono más oscuro que el blanco, un tono beige, y necesitaremos también tijeras y alfileres. Empezamos doblando la tira derecho contra derecho, colocamos alfileres y cosemos todo a lo largo, dejando un margen de costura de 1 centímetro. Aquí tenemos la tira cosida. No te lo he dicho antes, esta tira mide 55 por 8 centímetros y medio de ancho. El ancho depende un poco de la cinta elástica que estés utilizando. La giramos del derecho y metemos la cinta elástica por dentro, dando unas puntadas en cada extremo para que no se nos mueva de ahí. Planchamos la tira con la costura en el centro para que no se vea una vez que la tengamos puesta. Nos queda un poquito más curioso. Metemos la cinta elástica por dentro y la aseguramos en los extremos con unas puntadas en la máquina. Aquí tenemos la tira que la hemos cosido a los extremos y ahora tomamos el frente del antifaz y colocamos la tira con la costura hacia nosotros. En este punto pasamos por aquí la máquina varias veces y también al otro lado. Ya lo tenemos aquí cosido y este es el momento en que te la puedes probar para ver qué tal se ajusta a tu cabeza, porque si ves ahora, por ejemplo, que está demasiado suelta, pues puedes deshacer esas puntadas y poner la cinta un poquito más hacia allá, cortar el sobrante. Bueno, ahora vamos a poner toda la cinta por dentro y encima vamos a colocar la otra parte, derecho contra derecho. Vamos a sujetar con alfileres, a coser todo alrededor y a dejar sin coser unos 5 centímetros por esta parte de aquí, que es la parte más recta. Centramos aquí en medio y colocamos alfileres por toda la zona. A mí me resulta también muy práctico utilizar este antifaz de frío cuando estoy muy congestionada, tengo un buen resfriado y siento la zona como muy caliente, muy congestionada. Me aplico el antifaz de frío y la verdad es que alivia bastante. En la máquina cosemos todo alrededor, menos esos 5 centímetros en esta zona.
Aquí lo tenemos y antes de girarlo del derecho vamos a marcar ese margen de costura de 1 centímetro con la plancha, así luego nos será más fácil cerrar esta parte. Y antes de girarlo hacemos unos piquetes por todo el contorno, en especial en la zona de la curva más pronunciada, llegando lo más cerca posible a la costura pero sin cortar el hilo. Si quieres hacer un antifaz más grande que te cubra más zona, añade al patrón 1 centímetro de margen de costura. Giramos del derecho y planchamos. Si en esta zona de aquí la tela se ha quedado un poco tirante, tendrás que volver todo el antifaz de nuevo del revés y hacer unos piquetes un poco más pronunciados. Puedes usar este mismo patrón para hacer un antifaz para dormir. En ese caso, coloca una entretela oscura entre ambas capas de tela. Rellenamos ahora con arroz y colocamos en el congelador. El arroz se mantiene frío durante suficiente tiempo como para descongestionar la zona, ojos, bolsas y ojeras. Antes de colocarlo sobre la piel, comprueba la temperatura para no dañarte. Rellenamos el antifaz a 2/3 de su capacidad. Si te apetece, puedes confeccionar a juego las zapatillas que estás viendo ahora mismo en la imagen. Mira, como ves, no está relleno del todo, esta zona de aquí queda sin rellenar, para que el arroz se pueda distribuir bien por todas las partes y pueda coger la forma de nuestra cara. Colocamos aquí unos alfileres y cerramos esta zona con una puntada escondida. Puedes ver un tutorial de puntada escondida en este mismo canal, te lo dejo enlazado en la casilla de información. Puedes usar esta idea como regalo o bien para vender como artesanía. Y si quieres completarla, puedes hacer un pequeño estuche de tela siguiendo alguno de los tutoriales que tenemos en el canal. Y aquí tenemos el resultado. 20 minutos tumbada con este antifaz frío en los ojos es una delicia. Espero que te resulte práctica esta propuesta. Yo, como te he dicho al principio del vídeo, la verdad es que lo uso bastante. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.